Las calles de Osutazu estaban muertas. No muertas como lo estarían tras un apagón o un toque de queda. Era un tipo distinto de muerte. Una que se podía sentir en el pecho, en la espalda, en la nuca, como un aliento frío que nunca se iba. Las tiendas estaban cerradas, los ventanales empañados, y no había coches ni peatones, solo una ciudad detenida en el tiempo, como si hubiera exhalado de golpe y olvidado cómo volver a respirar. Los postes de luz temblaban levemente por el viento húmedo, y sus farolas, oxidadas y chirriantes, lanzaban destellos intermitentes, como si alguien las apagase y encendiese desde muy lejos. La lluvia lo cubría todo. Su sonido no era el de siempre, no relajaba. Era constante, persistente, como uñas golpeando una ventana a ritmo fijo. El agua se acumulaba en los bordes de la acera, arrastrando hojas podridas, papeles empapados, y algo más. Algo que antes no estaba allí. Unos pasos se detuvieron frente al árbol. No se escuchó el crujido de ramas, ni el roce de la tela mojada, pero todos los presentes supieron que eso, fuera lo que fuera, había pasado por ahí. Y había dejado algo atrás. De una de las ramas inferiores, justo por encima de la línea de visión de un niño, colgaba la prenda. Una camiseta infantil, amarilla, aunque ahora no era más que un trapo sucio, gastado, de un tono enfermizo. Parecía haber sido olvidada bajo tierra durante semanas. Estaba rasgada en el costado, como si algo con garras hubiese tirado de ella, y aún goteaba. La sangre no caía en borbotones, ni había charcos ni vísceras. Solo una gota cada tanto, como el goteo de una tubería mal cerrada. Tic, tic. El sonido se perdía en la lluvia, pero quedaba grabado en los oídos. El árbol no parecía un árbol. En esa escena, bajo ese cielo, bajo esa luz, era un cadáver quieto, con la camiseta amarilla como un resto colgado de una crucifixión invisible. El clic de la cámara fue más fuerte de lo esperado. El destello iluminó la escena durante un segundo, revelando detalles que muchos hubieran preferido no ver, los restos de uñas en la corteza del árbol, como si alguien pequeño hubiera intentado escalar o huir, una mancha más oscura entre las raíces, demasiado densa para ser agua, y huellas, pequeñas, descalzas, pero no de un niño. Alguien había estado allí. Y no se había ido caminando. Los agentes rodeaban la escena con el ceño fruncido y las mandíbulas apretadas. Llevaban armas, por costumbre. Pero no había un enemigo al que disparar. Solo una sensación, una presencia que se deslizaba entre ellos como una sombra más y que no dejaba de observar. A pocos metros, en la acera opuesta, los gritos se rompían contra el sonido de la tormenta. La familia Siquibane se había derrumbado en medio de la calle. Nadie había tenido fuerzas para llevarlos bajo techo. El padre, un hombre alto, de rostro serio, ahora estaba arrodillado en el barro, sujetando el casco de su hijo como si aún quedara algo dentro. El casco estaba partido en dos, como una fruta golpeada contra el pavimento. La madre se aferraba a él con ambas manos, como si el contacto con la realidad física evitara que su mente se fuera del todo. Gritaba. No con palabras. Era un sonido que parecía venir de otro lugar, como si su garganta solo fuera un canal para algo mucho más antiguo, más profundo, más salvaje. Una herida viva que no se cerraría jamás. La hermana menor lloraba en silencio, abrazada a una manta que alguna vez había sido del niño. Nadie se acercaba a ellos. Ni siquiera los héroes locales. Porque todos sabían, sin entenderlo del todo, que aquello no había sido un accidente. Que lo que había ocurrido, seguía allí. El detective Tsukauchi, un hombre de rostro imperturbable y voz grave, no pasaba aún de los 35, pero sus ojos ya parecían haber visto demasiado. No tenía canas, ni arrugas en el rostro, su expresión era tan neutra como el tono de su voz cuando hablaba de muertos. Sin embargo, esa noche, mientras permanecía de pie bajo la lluvia que lo empapaba sin piedad, algo en su semblante se quebró. Su mirada, fija en la escena del crimen, no era la de un hombre con respuestas.
Era la de alguien que no comprendía lo que tenía delante. Se agachó lentamente, flexionando las rodillas con la precisión de un soldado acostumbrado al barro. El agua le corría por la chaqueta de cuero, oscureciendo el material, pegándoselo al cuerpo. Sus dedos, protegidos por unos guantes de látex mojados, rozaron la base del árbol. Allí, junto a la raíz expuesta y resquebrajada, había una línea delgada de sangre, ya casi diluida por la lluvia. Se arrastraba como una vena abierta, frágil, apenas visible. Y junto a ella, pequeñas marcas. No de zapatos. No de pezuñas. Eran uñas. Uñas rotas, astilladas, como si alguien, muy pequeño, hubiese arañado el tronco con desesperación. Como si hubiera intentado subir o escapar. Sukauchi frunció el ceño. No había cuerpo. No había testigos. No había rastro del victimario. Y, lo más inquietante de todo, los vecinos afirmaban no haber oído nada. No un grito, no un golpe, no un chillido infantil pidiendo ayuda. Algunos dijeron que creyeron escuchar un globo estallar, pero lo atribuyeron a los truenos. Otros ni siquiera recordaban si había luz en las calles esa noche. Todos compartían algo, una especie de vacío. Como si la memoria misma se hubiese disuelto en el aire junto con los sonidos. Aquella ausencia de detalles, esa niebla mental colectiva, era peor que cualquier cadáver. Sukauchi se incorporó con lentitud. El agua le caía desde el flequillo al cuello, pero él no se inmutaba. Miró una vez más el árbol, luego la camiseta, luego el casco. Su mandíbula se tensó. No iba a dejarlo pasar. Iba a seguir cada hilo, cada pista, cada palabra no dicha hasta llegar al culpable. No importaba si era un villano, una criatura del bosque o algo que no tenía nombre. Entonces, lo vio. A unos metros, entre la neblina, flotando apenas por encima del suelo, se deslizaba algo rojo. Un globo. Perfectamente inflado, como recién salido de una fiesta infantil, balanceándose al ritmo del viento. No tenía cuerda. No tenía lógica. Y, sin embargo, allí estaba. Sukauchi parpadeó. El globo desapareció. No se desinfló, no estalló, no fue arrastrado. Simplemente, se esfumó. Y por primera vez en mucho tiempo, el detective sintió algo parecido al miedo.